¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que tengan un muy buen inicio de semana con mucha chamba. Y pues vámonos rápido a comentar con ustedes antes de ir con la mañanera, los detalles de la mañanera de este día. Eso lo haremos más tarde, pero no quería dejar pasar un documento muy importante presentado en conferencia de prensa por el secretario del Trabajo, el profesor Norberto Morales Poblete, apenas la semana pasada, a finales de la semana pasada, y donde pues da, digamos, un yo acuso a las administraciones anteriores por corrupción, por el manejo indebido de sus funciones, en detrimento de la justicia laboral y por todas estas cuestiones de cómo encuentra la Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, habla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción para conocer y resolver los conflictos laborales entre los servidores públicos y las instituciones del Estado y de los municipios. Ojo con los municipios, pues que se tiene hasta la fecha más de 34,000 juicios sin resolver. Esta situación afecta a la totalidad de los ayuntamientos, los 125 ayuntamientos y a más de 40 dependencias del gobierno del Estado, y habría que señalar, entre otros elementos, que coadyuvaron en el agravamiento de esta problemática laboral en el Estado de México, entre los que importa mencionar, dice el profesor Morales Poblete, la falta de imposición de medidas de apremio a las instituciones públicas y ayuntamientos para que cumplieran con las resoluciones, la falta de autonomía para hacer cumplir la ley debido a las intervenciones de terceros ante las autoridades superiores, ya sea por intereses particulares o políticos, al presupuesto insuficiente para contratación de personal y adquisición de recursos materiales y la deficiente capacitación en materia laboral a servidores públicos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, al corte del 5 de este mes de febrero, se tienen 2,894 juicios sin ejecución, cuyo monto asciende a la cantidad de 3,397,801,000 pesos, divididos. Se lo voy a manejar como tiene aquí el documento en forma siguiente: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitrajes de Toluca, con 2,274 juicios en ejecución por un monto de 2,623 millones de pesos, poquito más. La Sala Auxiliar de Tlalnepantla, con 476 juicios en ejecución por un monto de 625 millones de pesos. 625 545,000 millones de pesos, y la Sala Auxiliar de Catepec con 144 juicios en ejecución por un monto de 149,000,111,000 pesos. En estos, considerando, dice el documento y dice que manejó el propio secretario del Trabajo, que la complejidad del problema de falta de ejecución de laudos en firme no es ni debió ser nunca en los gobiernos anteriores razón o pretexto para no buscar soluciones tendientes a garantizar el derecho de los trabajadores, así como corregir vicios y actos de corrupción existentes, que en ese término y en función del compromiso que tiene el gobierno de la maestra Delfina Gómez, o el gobierno de la Cuarta Transformación aquí en el Estado de México, no se está en condición de actuar como lo hicieron indebidamente los gobiernos anteriores. Ahí está el yo acuso a los gobiernos priistas, y dice el secretario, pues por ello estamos comprometidos para buscar entre todos los involucrados y de manera particular los ayuntamientos y las instituciones públicas del Estado de México, soluciones de carácter general y de largo plazo con base en la conciliación y la ley, y que en esta primera etapa, allá lo anuncia así la Secretaría del Trabajo, en el ámbito de sus atribuciones y en la inteligencia de ponderar la conciliación laboral dentro de la ley, solicitarían o solicita ya de todas las instituciones y dependencias que tengan laudos en firme que pagar,
construir una cruzada, aquí está el llamado, una cruzada estatal para la ejecución de laudos que tienen como propósito fundamental cumplir los compromisos con los trabajadores. Y en el caso particular de los ayuntamientos, que esto es muy grave, se les invita a actuar con responsabilidad y en consecuencia designar una partida presupuestal de conformidad con lo establecido en la ley para el pago de los laudos correspondientes, independientemente de que en una inmensa cantidad de laudos sean atribuidos a administraciones anteriores. Eso no importa, aquí hay que aplicar ley, pero sobre todo justicia, y en este caso justicia laboral. Con el ejercicio de la conciliación y el cumplimiento de la ley, pues se estaría reconstruyendo, así ahora sí, reconstruyendo la confianza perdida en las instituciones por parte de los ciudadanos. Dice el profesor Norberto Morales Poblete que no obviamos que se podrían ensayar diferentes esquemas de negociación final, pero todos deben partir de la existencia de compromisos serios y presupuestales destinados a ese fin. Dice el profesor, cuando al final de esta conferencia, nada al margen de la ley y por encima de la ley y nadie. Con eso, dice el profesor, estamos convencidos en el valor del acuerdo con base en la justicia y en la conciliación como estrategia que permita solucionar toda esta problemática. Pero fíjese que dentro de toda esta conversación con reporteros y el documento también que tengo a la mano, esta grave situación en cuanto a los laudos atrasados, congelados, y por tanto pues no se hacía justicia laboral en las anteriores administraciones estatales, pues dice que la Secretaría del Trabajo pues forma parte del gobierno democrático que encabeza la maestra Delfina Gómez, y por eso ya no somos lo mismo de antes. Ahora somos una dependencia que no defiende intereses particulares o de grupos y que solo tiene como mandato para el cumplimiento de sus objetivos la conciliación y la ley, y que en el ámbito de su competencia entonces la Secretaría del Trabajo está comprometida con la reforma federal del 2019 en materia de justicia laboral, democrática o democracia sindical y negociación colectiva, y que como consecuencia de la incapacidad y la corrupción de los gobiernos anteriores para garantizar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y municipios, pues en donde se privilegió una relación política antes que la norma jurídica en la solución de los juicios laborales en detrimento de los derechos de los trabajadores, y que era una constante, así fue en los juicios de deficiente representación legal de las instituciones públicas y ayuntamientos, y que hubo una omisión sistemática de los titulares de las instituciones y dependencias para establecer una partida presupuestal pues destinado precisamente a este fin, a pagar los laudos como lo establece la ley, que se permitió la irresponsabilidad de los titulares de las instituciones públicas y ayuntamientos para prevenir, atender en su momento pues todos estos casos, y pues ahora se tienen que pagar los costos de los conflictos laborales rezagados, y que el ejercicio de prácticas dilatorias en aquel entonces pues que retrasaban el curso legal de los procedimientos, a la larga generaron pues condenas más elevadas. Por eso dice también que la existencia de actos de corrupción violentaron los procedimientos para la ejecución de laudos en firme, en perjuicio también de las instituciones públicas, además de los trabajadores, y que la exhibición de los cheques sin fondo fue permisible para retrasar el pago de laudos, que la falta de voluntad y compromisos por cumplir la ley se tradujo con el paso de los años en un grave y complejo problema político y financiero que rebasó en muchos casos la capacidad de los propios gobiernos, sobre todo los municipales, para resolver los conflictos laborales. Y por todos estos considerandos es lo que le he platicado sobre lo que tiene en puerta el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con más de 34,000 juicios sin resolverse, y hay que darle salida rápida para bien de los trabajadores y en beneficio también de las propias arcas municipales y del gobierno estatal. Lo primero que es
la justicia laboral. Con esto me despido, le doy las gracias por su atención, ojalá y le haya interesado este planteamiento que hace el profesor Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo, y con eso pues que me dé un like, si suscriba a mi página Sociedades de Pensamiento en YouTube, lo mismo que en TikTok, y sobre todo pues un comentario, regáleme y comparta, que también es muy, muy importante.